Bueno, Francisco, esta es una entrevista que te estamos haciendo aquí para que comentes un poquito pues, en los grupos que has estado y en los sitios que has estado y a la gente que has conocido. Para empezar, pues dinos, por ejemplo, cuándo empezaste en la música o cuáles han sido tus influencias musicales y demás. Bueno, todo guarda una relación dentro de los tiempos y de la edad. Yo empecé en la música a los 12 y los 13 años. Digamos que fue en el año 64, 65, por ahí empecé la música. Entonces, con el primer grupo que empecé fue con el mítico grupo de aquí de Vallecas que había en aquellos años, que se llamaban Los Omnios. O sea, es un grupo que empezamos un tal Fernando, bueno, en realidad empezamos con un tal Tito, que ya falleció, el chaval, pero ese no llegó a cuajar. Entonces entró Froilán Sánchez, que es un músico profesional hoy en la actualidad, Fernando, que fue el bajista y luego teclista, que ya falleció, y Miguel, el cantante, un gran imitador, por cierto, del cantante de los Creedence Clearwater Revival. Y bueno, empezamos y ese grupo pues tuvo un protagonismo dentro del rock de aquí, del barrio, de Vallecas, en aquellos años muy importante, ¿no? Porque hacíamos las versiones de los Creedence Clearwater Revival y éramos un grupo que nos gustaba que sonasen las canciones igual, o sea, nos gustábamos tocando, haciéndolo perfecto, o bueno, o perfecto al menos, bueno, intentándolo. Una de las preguntas que te quería yo hacer, ¿cómo sacaban los temas? Bueno, pues los temas era a base de... Nosotros no hemos tenido profesores, a pesar de que luego Froilán entró en el conservatorio y yo también, ya en el propio grupo, yo dejé el conservatorio y él continuó. Entonces nosotros era todo a base de los disquitos, los singles y los LPs que había, y a base de, pues, de escucharlo una y otra vez. Algo como esto, ¿no, Francisco? Por ejemplo, me traes esto aquí, un single, por de estos, lo poníamos y pum, cogías y pum, pum. Yo como con la batería, por ejemplo, pues empezaba a sonar y pum, empezaba, y claro, como estabas empezando, pues en la batería se marcan los golpes, suelen ir a uno o suelen ir seguidos, ¿entiendes? Entonces luego los contratiempos del bombo pueden ir a un golpe o pueden ir metiendo contratiempos y la caja igual. Claro, eso cuando no sabes lo que son los contratiempos, pues te cuesta mucho hasta que lo vas cogiendo. Y entonces, pues bueno, pues así fue. Íbamos cogiendo las cosas poquito a poco, luego íbamos, cuando había en ciertos JJ, en Gran Vía, íbamos a ciertos sitios a ver grupos, aquí en el Palladium, en San Diego, íbamos a ver grupos y te ibas fijando cómo lo hacían, y bueno, y para coger un poquito más asentamiento de lo que escuchabas en los discos y sacabas para hacer las canciones. Así empezábamos todos, y el guitarra pues igual, sacando las connotaciones de las notas, los acordes, todo, digamos la letra, y luego teníamos que rimar, o sea, digamos la melodía con la guitarra, había que hacer esa armonía que hay dentro de la música, pues intentando dar los tonos y para que todo fuera en ordenamiento, y eso era nuestra ilusión, llegar a sonar, a gustarnos nosotros, haciéndolo prácticamente todo lo más perfecto posible al disco, y así luego, claro, llegabas y tocabas y gustabas, porque claro... Pero yo creo, para que los que nos oyen lo puedan entender, lo difícil que es coger un tema y, o sea, levantar la aguja, volverla a poner, que ahora no es como los tracks de un CD, claro, que los puedes poner rápidamente y suena muy limpio, no, y demás. Y hay otros métodos, ahora hay escuelas para aprendizaje. Que tenéis que tener mucho oído, es lo que yo me refiero, para sacar los temas. Bueno, pero todo el que le gusta la música tiene oído. Porque cuando a ti te gusta algo, si tú estás escuchando algo
que luego lo hacen otras personas y no suena igual, pues lo vas a notar, vas a decir, esa canción no suena igual. Entonces, el que le gusta la música, ese es el oído. Cuando oyes una cosa que alguien lo tiene que hacer igual y no lo está haciendo, lo notas y dices, no, pues no es igual, no está igual. Bueno, pues como estaba diciendo, hubo 3 baterías que fueron influyentes. Uno fue el de los Creedence Clearwater Revival, que digamos que parece el más sencillo, pero no porque sea un rock más melódico y más sencillo, más country, va a ser más fácil. Tenía su misterio a la forma de pegarle como él le daba. Y luego hubo otro, el de los Led Zeppelin, el John Bonham, que fue muy influyente también a la hora de tocar un poquito cuando vas pegando palos y parece que no vas a tiempo y al final das y entras en compás. Eso lo aprendí de esa batería, de John Bonham, y otro, el Ian Paice, el de los Deep Purple, por ese orden. Porque yo las versiones que más he hecho ha sido de los Creedence, de los Deep Purple, mucho repertorio de ellos también, y algo de los Creedence, digo, de los Led Zeppelin. Entonces, los Led Zeppelin eran un poco complicados de imitar debido a sus características de cada uno, la forma interpretativa que tenían de Robert Plant, tanto la guitarra como el de cantar, como el John Bonham de tocar, esa forma de pegar los palos, que parece que no va metido. Bueno, pero si tuvieras que elegir uno, ¿cuál dirías que es tu favorito dentro de esas baterías que...? Yo favoritos no puedo, entre esos 3 baterías no puedo decir, porque son 3 fenómenos de la batería. Entonces, bueno, cada uno en su estilo, para mí son cada uno en su estilo, de los Creedence, en su estilo, en ese tipo de música de rock y country, es el número 1. Dentro del rock, digamos, progresivo, los Led Zeppelin, como ese no hay ninguno. Y dentro del rock heavy, que ya se empezó a tirar como el Ian Paice de los Purple, tampoco hay ninguno. O sea que cada uno tiene su consecuencia histórica dentro de las baterías que luego han surgido. Esos 3 han sido elementales para la batería. Cambiando al menos para mí. Cambiando un poquito más de tema. En aquel entonces, ¿cómo hacíais para comprar los instrumentos y para formar las formaciones? Vamos a ver, ¿para comprar los instrumentos o formar formaciones? Para las formaciones, hombre, supongo yo que sería más fácil. Os juntabais un grupo que queríais hacer música. Yo a lo que me refiero para comprar los instrumentos. ¿Cómo las apañabais en una España que era de los años 70, bueno, 60 y que... En aquellos años estaba claro que los instrumentos valían un dinero y entonces lo que hacíamos cuando ya llegábamos a tocar, aunque en el caso mío, porque yo trabajaba en la pintura y demás, pues mi padre me permitió la primera batería y la segunda, luego a partir de la tercera y cuarta, pero la primera y la segunda mi padre y mi madre, claro, colaboraron mucho para que yo pudiera tenerlo. Entonces yo me quedaba con un dinero de lo que me pagaba mi tío Jaime cuando yo estaba en la pintura, y entonces con ese dinero pues iba pagando. Me compré la primera, que por cierto es curioso, la primera formación de batería que yo tuve me la fabriqué yo con panderetas, panderos de estos de Navidad y panderetas de Navidad. Le quitaba las chapitas que sonaban para que sonara el tan-tan, lo que es el golpe, y entonces me fabriqué una especie de aritos que los ponía entre unas sillas con respaldo, las ponía ahí, y luego los platos de soporte ponía un palo, y los platos no eran platos, eran de las latas de esas grandes de sardina, las cortaba, las redondeaba, les hacía el agujerito, las daba un poco la forma, y el charle pues le ponía dos de un tamaño así de las cajas de chapa de sardinas o de todo eso que había entonces, que venían en latas así, pues cogía y me fabriqué un charle chasto, y eso lo tenía puesto en un palo metido que estaba agarrado con unos alambres en una silla.
Y luego con unos palos, los dos platos que tenía. O sea que la batería era completamente artesanal, la primera que tú tuviste. Sí, pero eso no sonaba bien. Bueno, pero lo hiciste Pero por la una ilusión. forma para interpretar Claro. y que sonara mejor que... Y entonces procuraba sacar el sonido tan... Ponías la que sonara más agudita, luego más grave, y así terminando en grave, ¿no? Y luego de bombo, pues ¿qué iba a tener? Pues estaba en el suelo un panderetón, y entonces le cogía, le hice como un arquito, le ponía y le metía el S y pum, con el mismo pie, con eso pegaba en el suelo, y eso es lo que hacía de bombo. Y así empezabas a hacer empezabas a hacer poquito a poco como iba cogiendo las cosas, y ahí. Pero cuando ya empezamos entonces teníamos guitarras españolas y eso, cuando ya empezamos a tener las primeras eléctricas, pues necesitabas ya un amplificador chiquitito, necesitabas, cuando los Osmios me refiero, Bueno, que tú recuerdas cuánto te costó tu primera batería. Mi primera batería me costó 28.000 pesetas de segunda mano, una Melbrick, que se la compré a una persona de un grupo que se llamaban, llegó a estar con los Desterrados y otro grupo más que ahora no me acuerdo el nombre. Entonces me la vendió por 28.000 pesetas, que a él le costó 58.000, y estaba necesitando una Melbrick, y tenía nada más que un plato, el Charles, una timbaleta, la timbal base y el bombo. Entonces a partir de ahí, pues con eso empecé los Osmios. Luego compré más platos cuando he ido pudiendo, y luego en el grupo pues hicimos una cosa cuando empezamos a tocar, ya que íbamos a los pueblos a tocar, por el dinero que nos daban, de ahí pagábamos las letras del equipo de voces y demás. Entonces, O sea que pagabais entre todos los instrumentos, ¿no? Sí, entre todos, con el dinero, aunque mi batería yo la tenía, pero luego yo, en un momento determinado, si el grupo se deshacía, yo repartía lo que hubiera que repartir, porque claro, mi batería era mía. Y así lo hicimos. Entonces en los Osmios luego entró Manolo, un teclista que tuvimos de allí abajo del Cine París, donde vivíamos antes, y ahí estuvimos. Entró un señor a llevarnos y tocábamos pues por toda la zona de Toledo, por Extremadura, por Ciudad Real, por aquí por Madrid sobre todo por la sierra, por todos los pueblos de la sierra íbamos a tocar. Bueno, como breve anécdota, esto para las generaciones de ahora, ¿cómo llevabas tú en los años 70 llevar el pelo largo? Bueno, fue curioso. Con la gente, yo me refiero con la gente, ¿cómo se lo tomaba la gente? A ver, a un hombre, bueno, a un chaval con el pelo largo y con pantalones campana. Pasa lo que pasa ahora con cierta gente joven cuando se ponen ciertas cosas en la cabeza o muy pelones. Entonces los niñatos, como decían, de pelo largo, pues éramos una gente golfa. Eso es lo que lo sabría algunos, pero no todos. O sea, nos gustaba, era un sistema social, de una forma de ir, o una moda, como lo quieras llamar, ¿no? Entonces, pues yo me dejé el pelo, le voy a poner aquí por debajo de la tetilla con un bigotito, luego perilla, me quitaba la perilla y dejaba el bigote, que por cierto nada más que tenía de barba el bigote y la perilla, lo demás está todo lisito. Y bueno, era una forma interpretativa de pues ir al gusto tuyo, y como con pantalones vaqueros acampanados, con una raja aquí y una de esas rojas en los pantalones estrechitos, y luego acampanados, ¿entiendes? Y eso era el tema, y así ibais, ¿no? Claro, ahí vamos todos. Bueno, Francisco, ya Sí. nos has contado cómo era llevar el pelo largo y la ropa y demás. Pues ahora quisiera saber, en tu trayectoria después de los Osmios, ¿cuál fue el siguiente grupo con el que estuviste? Bueno, pues es muy curioso, ¿no? Porque los Osmios, como ya he dicho, se hicieron en el año 65 por ahí, y estuvimos hasta ahí en la colonia Sandy ensayando ahí hasta el año 72. En el año 72, durante la etapa de los Osmios, yo bajaba al local de Volumen, un grupo que había aquí, que es otro de los pioneros en Vallecas, Volumen,
y bajaba, conocía a Lino, que Lino conocía a su mujer, es una vecina mía de allá abajo de Puerto Bonaigua, me la presenté y es su actual mujer. Bueno, entonces yo bajaba allí al local y allí en ese local iban los hermanos del Castro, los de Barón Rojo, iba el Molina, cuando no eran nadie. Allí nos juntábamos mucha gente en el local de Volumen, íbamos todos los viernes por gente de grupillos, de los pioneros de los grupos de aquella época, y nos juntábamos a ensayar, a improvisar allí, improvisábamos, nos tomamos el botellón, como se suele decir ahora, ¿no? Tomamos las cervecitas allí y allí improvisábamos, y bueno, pues al Molina le conocí allí. Luego el Molina, que venía de un grupo que, bueno, estuvo ahí cuando empezó a hacerlo y al final pues ya le puso New, y iba allí y llevaba sus bongas allí, sus flautitas, y allí pues, bueno, pues todos los hermanos de Castro, de Barón Rojo, iban allí, los dos, alguna vez, no todos los viernes, pero alguna vez iban. Había el Molina, sí, el Molina era de los que estaba allí todo el día. Entonces, bueno, pues a partir de ahí él montó, el Molina montó los New, y cuando al enterarse él de que el grupo Los Osmios se habían disuelto, pues, él tenía una batería, que el problema que tuvo el Molina con los baterías y con toda la gente es que había que hacer las cosas de su manera. Bueno, pues entonces él me buscó, hablé con él y bueno, entré con él y ensayábamos donde el cine Goya, allá abajo donde Peña Prieta, donde está el ambulatorio, la calle esa que sube, que luego se gira a la derecha, donde estaba el cine Goya, y en la avenida, que lo tiraron para hacer la calle, para salir allí al del Brillante. Bueno, pues allí estuvimos ensayando y estuve un tiempo con él allí. Y bueno, pues acto seguido de eso... ¿Y tu amistad con él, que era buena amistad o...? Era buena, sí, es buen tío, lo que pasa es que estás tocando una cosa y cuando a él le parece bien te quita y que hagas otra. Entonces, cuando estás contento, estás viendo una cosa que estás haciendo que suena bien, te la quita y te dice cómo hay que hacerlo, ya no eres tú. Ya no eres tú. Entonces, aquello no me gustó y bueno, hubo desavenencias. ¿Sigues manteniendo la amistad con él, no? Sí, yo sigo manteniendo, porque es que no solo de aquella época, yo he estado 2 veces con él. La primera fue, como ya he dicho, después de Los Osmios en el 72, en el 73. Y luego, en el 73, después de eso, cuando yo me fui, Unión Pacific, un grupo pionero de aquí, del barrio también, pues Fernando, que luego fue el actual batería que tuvieron en Obús, que se fue también. Entonces Fernando se fue y a la mili, entonces estuve yo los 15 meses y medio que estuvo en la mili,